Autismo. No, ¿qué es eso? En la familia yo no recuerdo que nadie tenga esa enfermedad. ¿Cómo así que un trastorno? ¿Y ese diagnóstico de dónde salió? No, tú estás loca, tú estás mal de la cabeza. Tú tienes que entender que el niño lo que está es consentido y por eso no habla y por eso no presta atención, porque siempre estamos dispuestos a llevarles las cosas. Además, también el niño está mal criado. ¿Has escuchado este tipo de frases muy poco motivadoras cuando acabas de recibir el diagnóstico de tu hijo con autismo? Si estás pasando por ese momento, quédate en este video. Hola, yo soy Yade y soy madre de una niña con autismo. Miro el autismo desde un enfoque biológico y orgánico. Quiero decirte que no soy profesional de la salud, pero si estás en este video, espero que sea de gran apoyo. Mi familia no cree en el diagnóstico de autismo. ¿Te ha pasado que al recibir el diagnóstico de tu hijo, en vez de recibir apoyo, lo que recibes son frases como esa? Como que tú estás loca, como que es imposible, como que la equivocada eres tú, no el médico. Esas son las frases que generalmente se reciben cuando mamá tiene el diagnóstico y llega a casa y la familia es incrédula a que en la familia pueda estar ocurriendo una realidad y una situación como un diagnóstico para un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, quiero que sepas nuevamente que no estás sola. Si estás en este punto, hoy en este video, te tengo un par de consejos, un par de errores y un par de aciertos que puedes hacer para enfrentar esta situación que no es tan fácil como creíamos. Cuando yo recibí el diagnóstico, y sé que hay muchas mamitas que cuando reciben el diagnóstico creen que salir de ese consultorio con el médico es la situación más horrible que vas a poder enfrentar, incluso porque uno sale con el corazón hecho pedacitos. Pero la verdad es que no. Lo más difícil que puedes llegar a enfrentar después del diagnóstico es enfrentar la sociedad o los estigmas y juzgamientos de tu entorno, incluso de tus familiares. Cuando tu familia te señala y te dice: eso no es verdad, tú estás mal, en la familia no hay nadie con esa enfermedad. Primero, el autismo, tengamos en cuenta que no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo multifactorial, ¿ok? Entonces, cuando te juzgan así, tú dices: ok, estoy completamente sola, ¿ahora qué hago? Antes de reaccionar con discusiones, peleas, palabras ofensivas entre tu familia o entre tus parientes, tienes que entender algo. Tu familia no es que no te quiera apoyar, es que está en un proceso de negación, porque obviamente está recibiendo una noticia a la cual es completamente desconocida, es decir, es un diagnóstico completamente desconocido, un terreno que ni siquiera sabes cómo se camina, cómo se anda por él. Entonces ahí es donde viene el sentimiento del miedo a lo desconocido. Es algo que también tienes que tener en cuenta, porque es posible que el padre del niño, la abuela, la tía o incluso los hermanos no acepten el diagnóstico por miedo al desconocimiento de lo que es el autismo. Ten en cuenta que es la primera vez que se habla de trastorno, es la primera vez que se habla de diagnóstico, es la primera vez que tus familiares o tus amigos escuchan hablar de autismo. Y por supuesto lo van a tomar como una enfermedad terminal. Además, aceptar este diagnóstico para ellos puede significar que tienen que aceptar algo con lo que no están dispuestos a manejar en ese momento, o que sencillamente no saben cómo manejarlo. Cuando te dije que quería darte un par de consejos acerca de cómo enfrentar esta situación, uno de ellos es los errores que no puedes cometer para enfrentar y dar un giro a esta realidad que ahora estás teniendo cuando tu familia no acepta el diagnóstico. Lo primero que debes saber es que no necesitas discutir con todo el mundo en tu casa o con todos tus amigos para hacerlos entender que sí hay un diagnóstico real. Lo segundo, no te desgastes tratando de convencerlos, porque te vas a agotar emocionalmente. Lo tercero, no dejes de creer en tu intuición, en lo que tú estás viendo, en lo que estás palpando día a día, en la situación que estás presenciando todos los días, como por ejemplo las crisis, que tu hijo no duerma, que ahora solo quiere comer 3 alimentos, que se golpea la cabeza, que aplaude, que tiene estereotipias. Todas esas cosas no dudes de que tu hijo tiene un diagnóstico, de que está pasando por el proceso de tener un diagnóstico. Porque si tú dudas, entonces tu familia también va a dudar o se va a afianzar más de sus dudas para hacerte dudar mucho más a ti. No esperes aprobación para actuar. Todo lo que tu hijo necesite, si necesita suplementos, si necesita alimentación, si necesita terapia, si necesita un cambio de institución educacional, todo eso no necesitas la aprobación de nadie. Por eso te dije anteriormente, confía en tu instinto, no dudes, porque tu propio hijo te va a ir hablando. Al fin y al cabo, tú eres la voz de él. Cuando yo recibí el diagnóstico, recuerdo que a mí me daba mucha pena estar en lugares sociales, en entornos sociales. Ir al supermercado era complicado porque mi hija no mantenía la marcha.
se cansaba y de una vez se iba al piso y eso era una crisis y un llanto y un desespero. Yo sudaba, yo me estresaba, me entristecía. Y en ese momento yo hacía todo lo contrario. Yo debía hacer del entorno de mi hija algo seguro para que ella supiera que yo la estaba apoyando. Pero como yo no entendía, tenía muy poco tiempo tratando de entender el autismo, lo que yo hacía era cambiar el entorno de las personas ajenas a ella. Es decir, hacer del entorno de los demás algo cómodo, pero el de mi hija no. Entonces lo que yo hacía era retirarla del lugar, llevármela a otro lugar, para que su actitud, su conducta, lo que ella estaba pasando en ese momento, no incomodara a los demás. Y eso es un error, porque así terminas dejando de educar a las personas con un trastorno que es más común de lo que tú y yo creemos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que no puedes hacer, error número 1, es tratar de ocultar la condición de tu hijo. Otro consejito que te voy a dar, y creo que este es el número 2, es informarte. Infórmate acerca del autismo. Infórmate, nutre tu conocimiento día con día para que tú tengas bases sólidas de cómo ayudar al neurodesarrollo de tu hijo. No te estoy diciendo que te satures de información porque eso también te va a llegar a confundir, te vas a cansar mental, emocionalmente, y te lo digo por experiencia propia, es muy difícil salir de esa situación. Las dos últimas, acepta, por favor acepta. No todo el mundo va a entender y no todo el mundo está para entender. Mira, hace poco yo tuve una experiencia, llevé a mi hija al parque y mi hija, al tener contacto con otros niños, ella se emociona mucho y su manera de mostrar su afecto y su emoción es dando un abrazo muy fuerte. Mi hija lo hizo con 2 niñas que estaban en el parque. Evidentemente las niñas sintieron que esa situación era poco común, no era una forma de expresar cariño común, sino diferente. La representante de las niñas lo que hizo en menos de 1 minuto, no pasó ni 1 minuto, les dijo, bueno niñas, ya vámonos. Inmediatamente yo sentí aquel rechazo a que noté que esa niña es diferente y no quiero que mi hija o mis hijas convivan o interactúen con ella. Otra experiencia que tuve fue en otro parque donde una niña le dice directamente a mi hija, vete, no quiero jugar contigo. Obviamente eso me dolió, pero con el tiempo he ido creando como una coraza, ¿sí? Y ya ese tipo de cosas no me llegan a afectar tanto. Por eso te digo, entender que no todo el mundo va a entender que tu hijo es autista y no todo el mundo está para entender que tu hija tiene autismo o tu hijo tiene autismo, sería una buena opción para que tu camino en esto sea más llevadero. Yo sé que es difícil, yo sé que duele cuando la gente te mira diferente, que a veces la gente no habla con la boca sino con los ojos, yo lo sé, es muy difícil, pero créeme, conforme vas pasando el tiempo vas a ir creando una capa de super mamá y nada te va a afectar. Y el punto número 5, y muy importante, es buscar apoyo en otras mamás o en grupos de mamitas. Entonces, cuando tú encuentras apoyo en grupo de mamás, o básicamente como decimos, encuentras tu tribu, eso te fortalece. Amiga, eso a usted le ayuda. Sí, señora, eso a usted le ayuda porque usted entiende que usted no está sola y que además de eso, no eres la única extraterrestre en este mundo que está pasando por una situación igual o peor. ¿Sí? Entonces, establecer o entrar en un grupo de mamás donde tú te sientas apoyada, donde tú te sientas comprendida, teniendo en cuenta qué es lo que te está faltando en tu familia o con tus amigos o parientes más cercanos, eso es sumamente importante para hacer de este camino un poco más sereno, un poco más tranquilo, un poco más estable, un poco más llevadero. Ahora quiero explicarte algo que fui entendiendo con el tiempo. Al inicio de todo este camino, yo todo se lo atribuía al techo del autismo. Es decir, si mi hija no duerme, porque es autista. Si mi hija no quiere comer tal cosa, porque es autista. Si mi hija tiene una crisis, porque es autista. Si mi hija está demasiado hiperactiva, es porque es autista. Si mi hija se ríe sola, es porque es autista. Si mi hija no me presta atención directamente como quiero, es porque es autista. Entonces yo todo se lo atribuía al techo del autismo y dejaba de preguntarme el por qué. Porque uno deja de preguntarse el por qué. Porque cuando salimos de un diagnóstico con el médico y preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene el autismo? Te dicen, no hay un por qué. No sabemos de dónde viene el autismo, señorita. Entonces tú dices, ok, entonces todo lo que pasa de aquí en adelante será por ser autista. Entonces cuando tú colocas el techo del autismo, tú automáticamente como madre estás limitando a tu hijo a ir más allá, ¿sí? Es decir, si mi hijo no es capaz de concentrarse 5 minutos en una actividad, es porque es autista, ¿sí? Entonces tú como mamá cometes el error de limitar a tu hijo en posibles avances que él pueda tener. Entonces yo todo lo colocaba en este techo. Y hasta que llegó el punto que yo dije, no puede ser, tiene que haber un porqué no duerme, un porqué tiene crisis, un porqué es hiperactivo, un porqué tiene tantas conductas estereotipadas. Y con el tiempo me di cuenta que no todo es conductual, que no todo es parte del autismo, que existen factores biológicos como inflamación intestinal, como disbiosis intestinal, como la alimentación, como un sistema nervioso alterado, y todo eso repercutía
en el trastorno de mi hija. Es decir, era como que todo se filtraba al trastorno y hacía que el trastorno fuera cada vez más difícil de entender y de manejar. Entonces, con el tiempo, tú misma vas a ir dando respuesta a tus por qué. Además de que estás en este video porque estás buscando respuesta de un por qué, ¿cierto? Entonces, ya aquí yo te estoy ayudando. Pero tu hijo también va a ser tu pregunta y al mismo tiempo va a ser tu respuesta. Si hoy tú sientes que nadie te cree, que nadie te entiende, que nadie te está apoyando, amiga, yo sé lo difícil que es. Pero recuerda que tú eres la voz de tu hijo y el que los demás no crean no quiere decir que eso no esté pasando. Sí está pasando y tu hijo necesita de ti, aunque los demás crean o no crean. Simplemente necesita de tu apoyo, necesita de tu ayuda, necesita una esperanza, necesita alguien que lo guíe, necesita alguien que lo encamine y ese eres tú. Así que respira, ¿ok? No intentes convencer a nadie. Deja que sea tu hijo, a través del día a día, que comunique lo que él es, lo que él tiene, lo que él siente. Deja que los demás lo vean, deja que la abuela vea su crisis, deja que el papá vea que no hace contacto visual, deja que papá vea que cuando lo llamas por su nombre, ni responde, deja que la tía vea que gira solo en el piso o que se ríe solo. Y eso sí, cuando lo esté viendo, por favor, no lo normalices. Indícale que es un niño con espectro autista. Si este video te gustó, te ayudó, te apoyó, sumó a tu momento actual, quiero que te suscribas, me dejes un comentario y por supuesto lo compartas con una persona o una mamita que esté en esta misma situación. Nos vemos en un próximo video.